Gracias por seguir con nosotros. Esta es la transmisión especial de su diario digital Cronio y estamos desde el set principal en nuestras instalaciones. Les queremos avisar nada más que en algún momento vamos a interrumpir la conversación que tenemos con nuestro invitado, ya que se espera que el Tribunal Supremo Electoral dé una conferencia de prensa. Asimismo, tenemos informado que el candidato presidencial del partido FMLN, Hugo Martínez, también dará una conferencia de prensa. Bueno, hoy sí, mientras les presento, como siempre, digamos, tenemos a uno de nuestros analistas invitados desde hace mucho tiempo. Él es don Roberto Cañas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Don Roberto, un gusto. Siempre un gusto estar en Cronio. Qué bueno estar en este momento tan importante de la vida del país, donde se está eligiendo al presidente de la República. Exacto. Don Roberto, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Son exactamente las 4 de la tarde con 11 minutos. Eso significa que queda menos de una hora para que la población salvadoreña acuda a las diferentes urnas o centros de votación para emitir el sufragio. Antes de conversar con don Roberto, les recuerdo que pueden enviarnos información, ya sea una producción en video o fotografías, directamente a nuestro WhatsApp al 70174887 o utilizar el hashtag elecciones 2019 xcronio. De esa manera nosotros podemos compartir aquí en cualquiera de nuestras transmisiones en vivo la información que ustedes gentilmente nos compartan. Don Roberto, comencemos nuestra conversación. Vamos a ver, don Roberto, ¿podemos hablar de escenarios? Podemos hablar de todo. Yo no le rehuyo a preguntas incómodas. Hay políticos que no, pues. O sea, yo sí estoy en la disposición de hablar de todo. A ver, empecemos. Don Roberto, estamos a menos de una hora de emitir, de que se cierren las urnas. Algunos partidos políticos ya están dando, digamos, algunos resultados de boca de urna. Es inminente, hasta donde entiendo, o por lo menos a esta hora de la tarde, que hay una segunda vuelta electoral. Bueno, no hay que adelantar criterio, hay que esperar. Encuestas de boca de urna no son tan fiables. Algunos sostienen que sí, que han sido fiables en otros países. Lo que es de creer son los adelantos que el Tribunal Supremo Electoral va haciendo hasta que llegue a conformar un número de un 30%. En el momento que el Tribunal Supremo Electoral diga ya hemos escrutado el 30% de los votos y este es el resultado, o al menos una tendencia. Hay momentos en que es irreversible. Exacto. Y ahí ya puede, sin que estén los datos oficiales, saberse quién ganó la elección. ¿Qué ha pasado? Es que otra vez el análisis es de los hechos, no de lo que uno puede especular. ¿Cuáles son los hechos de esta jornada electoral que está por terminar? Empezó, digamos, con una actividad mal planificada en la cual los centros de votación no abrían. Hay algunos que abrieron en 7:20, 7:30, 7:40 y todo eso generó malestar. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debe arreglar de tal forma que si dice que la apertura de los centros de votación es a las 7, verdaderamente habrán a las 7. Eso, digamos, fue un factor distractor, no fundamental, porque al final de cuentas abrieron, pues, y la gente votó. ¿Qué otra cosa yo puedo apreciar de los hechos? No es subjetividad mía, sino que es objetivo. Yo no he visto en los centros de votación que he visitado ningún entusiasmo. Ciertamente la gente va a votar, pero muy callada, vota y se retira. No es el ambiente que en otras elecciones yo he visto. Y además el problema más perturbador, digamos, porque no era eso lo que se esperaba, es que no ha habido una votación masiva. Perfecto. Don Roberto, lo interrumpo. Como le dije en un momento, o al principio de esta conversación, vamos en este justo momento a enlazarnos con la conferencia del Tribunal Supremo Electoral. A medida avanzamos en la tarde y nos acercamos a las 17 horas, que es el cierre de los centros de votación, pero antes vamos a los siguientes datos que también son importantes. Construya con Hierro Max, máxima resistencia a terremotos para proteger su familia, propiedades e inversiones. Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Conozcamos los sectores al oriente del país.
proceso de digitalización que luego se transmite a través de un proveedor local. Esto, aquí podemos ver en la pantalla, una RTS 1000, que es el equipo que está desplegado a todo lo largo y ancho del país. Para esto vamos a procesar 9.568 actas en 1.596 centros de transmisión, con aproximadamente involucrado un personal técnico de 4.200 personas. Además de eso, existe toda una logística, ya que este sistema trabaja única y exclusivamente este día, en donde hay 535 rutas de despliegue logístico a lo largo y ancho del país. Una vez con la data acá en CICO, específicamente en el CNPRE, que es el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales, pues ahí entramos al proceso de captura. El proceso de captura corta, tenemos un sistema que le llamamos digitación anónima, que tiene el objetivo de eliminar cualquier posible indicio de cuál es la fuente de información que se está digitando. En específico, aquí lo pueden ver, lo que digitan los operadores son trozos del acta y no pueden observar a qué partido pertenecen o si son terminaciones de... Gracias por continuar con nosotros. Retomamos nuestra conversación desde el set principal de Diario Digital Cronio. Don Roberto, nos quedábamos con el tema de los hechos puntuales, los cuales vemos lo que ha pasado ese día. Estamos a menos de una hora, digamos, de que termine la votación, y qué es lo que ha sido lo real, no mi subjetividad, lo que objetivamente ha pasado. Número 1, dijimos, centros de Algunos votación centros abrieron tarde. Número 2, la votación que se esperaba masiva no fue tal. Todos hablan es unánime, no hay persona con la que no haya hablado que sean referentes, periodistas o analistas o observadores internacionales que no planteen que hubo una disminución significativa de la afluencia a los centros de votación. Número 3, digamos que bueno, no hay datos de violencia electoral. No se puede afirmar que hay hechos que crearon una situación de temor en la gente y ya no fue a votar por eso, no se pueden documentar. Sí hubo un incidente en la feria con activistas de Nuevas Ideas que parece ser que en CIFCO tuvieron alguna dificultad, después de estar en un estira y encoge resolvieron y entraron, pero eso no es un hecho, digamos, que volcó o puso en cuestión la elección. Exacto. El número 5, don Roberto. Mina y Liber, saben, hace unos minutos antes de comenzar nuestra conversación, le comentaba justamente a don Roberto, digamos, el hecho de que él ya es un seguidor públicamente del candidato presidencial del partido Gana, empujado también por el grupo de Nuevas Ideas. Estamos hablando del señor Nayib Bukele, ¿verdad? Y ese quinto hecho no lo podemos pasar inadvertido, en el sentido de que Bukele dio una, digamos, conferencia, hubo una transmisión, ¿verdad?, en Facebook, donde él justamente hubo un mensaje, digamos, que puede interpretarse de diferentes maneras. Y lo medular es justamente el llamado al voto, si se le puede resumir de esa manera, a los jóvenes que en algún momento dieron su apoyo hacia él. Sí, yo quisiera dejar zanjado la primera parte que hiciste, porque no se puede quedar así en el aire. En política lo que hace uno es análisis de escenarios. Yo he sido crítico de Bukele y se lo dije a él, mira, yo voy a seguir siendo crítico. Y él me dijo, me parece muy bien, porque si yo voy caminando con el zipper de mi pantalón abajo, yo apreciaría que alguien me dijera, mira, tenés la bragueta del pantalón abajo. Y aprecia él que existan personas con sentido crítico. Yo no soy parte de su comando de campaña, yo soy asesor y no tengo por qué esconderlo, no tengo por qué sentirme apenado por eso, porque mi análisis me dice que el escenario posible que es viable y que es mejor para sacar adelante al país es que gane una tercera opción. Porque ¿cuáles son los otros dos escenarios? Volver después de 10 años a otros periodos de gobierno de Arena, o
un tercer periodo del FMLN, yo creo que ninguno de esos dos escenarios son buenos para el país. Entonces a mí me quedaba la opción de prescindir, de quedarme como espectador, de quedarme, como ustedes dicen, como analista político, que a mí me suena como comentarista deportivo. Es decir, yo no soy analista político, yo soy un luchador social, soy un político. Bueno, estuve 22 años en el FMLN, y a los periodistas, como les gusta a ustedes hacer, sin ofender a los presentes, como esos conceptos, para todos los efectos en periodismo, yo soy analista político. Yo soy un luchador social y un participante en política. Entonces, claro, cuando tuvimos una conversación muy profunda con amigos muy queridos, me dijeron: Roberto, el análisis político no se basa en análisis crítico de los programas de gobierno. El análisis político se basa en escenarios, y los escenarios posibles son esto, hombre, tener razón, y además hay que ser contrapeso, es decir, que vacío que se deja tiende a llenarse, pues eso no va a quedar así. Entonces lo digo a propósito del señalamiento que tú has hecho. Ahora, a propósito de lo que el Tribunal Supremo Electoral quiere hacer ahora, eso no tiene ninguna posibilidad de futuro en el corto plazo. Aclaremos de qué estamos hablando. Minutos después que Bukele hiciera la transmisión en una de las redes, hubo ya, alguna declaración casi oficial de parte de un personero del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que va a tomar una acción legal contra el señor Bukele, y a eso justamente se va a referir, don Roberto. Sí, vaya. Lo que parece que está en cuestión es que candidatos a la presidencia no pueden llamar en el silencio electoral al voto, pedir el voto. Exacto. Y parece que lo hizo Bukele. Entonces, ¿qué sucede en la dinámica de la cuestión legal? Se presenta una denuncia, esa denuncia es considerada en el tribunal decide. Lo que pueden hacer es ponerle una multa, en colones además. Eso lo van a hacer, si tienen suerte, martes o miércoles de la próxima semana, que para todos los efectos ya la votación está hecha. O sea, tendría un sentido inminente de afectación si la sanción significaría como quitarle el hecho de ser candidato. Pues no, a estas alturas del proceso electoral no estamos hablando nadie de eso. Lo inhabilita y nadie absolutamente puede hacer. No estamos hablando de eso. Lo que pueden llegar es a ponerle una multa. Sí, por cierto, tenemos en pantalla la imagen del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Julio Olivo, ¿verdad? Según entiendo, parece que está hablando sobre el mismo tema que nos ocupa en este momento, ¿verdad? Y eventualmente nosotros también les daremos alguna información un poco más condensada sobre cuáles fueron esas declaraciones justamente del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y es que en eso, mira, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, lo que va a decir, bueno, sí, cometí esa falla, es cierto, fue un error hacer llamados a que votaran, pero ya pasó el día de la elección. Cuando reaccione el tribunal ya habrán pasado varios días, así como funciona la administración de justicia en el país. O sea que para todos los efectos, control de daños que se puede hacer de eso es muy poco. Perfecto. Volvamos a la parte principal, o al inicio de la conversación, cuando hablábamos de escenarios. Don Roberto, volvemos al tema de escenarios. ¿Qué podemos hablar a este momento? Bueno, estamos a hora y media, quizás menos de una hora, de que cierren los centros de votación. ¿Qué escenarios se van a presentar? Algunas empresas, unas más serias que otras, van a dar resultados de encuestas a boca de urna. Muy difícil hacer como afirmaciones de encuestas de ese tipo. Lo que puede tener sentido son los datos que el Tribunal Supremo Electoral vaya anunciando, y cuando tengan más o menos el 30% de los votos escrutados, cualquier estadígrafo le dice a usted: mire, esta tendencia es irreversible, este caballero ganó. O ocupó los primeros puestos, digamos, para una segunda vuelta. Sí, o ganó, pero no ganó con el 50% más o menos. O sea, y entonces esto lleva a otro escenario, que es un escenario segunda vuelta, que también tiene elementos que hay que ponerle atención. Es evidente que un escenario de segunda vuelta, en caso de darse, es entre Arena y Nuevas Ideas gana. El FMLN, por más que sus dirigentes hayan hablado de remontada, de que ya habían recuperado los votos que perdieron el
4 de marzo del año pasado y que estaban en condiciones mejores, eso está fuera de la realidad. El FMLN, y eso me atrevo a decirlo con bastante certeza, no va a salir de su intención de voto de 10, 11%. No se me ocurre a mí, no tengo elementos que me digan que va a aparecer con 14, 25 o más por ciento de la intención de voto. Eso está fuera de la realidad. Entonces, aquí el tema de segunda vuelta es entre Arena y Nuevas Ideas Gana. Ahora bien, vamos a hacer un match acá con una inquietud que justamente, la idea última que nos acaba de externar don Roberto, y también con una pregunta que nos hace llegar vía Facebook un señor de Ciudad Arce, vía WhatsApp. Es un mensaje de voz de Ciudad Arce, y el señor nos pregunta justamente, tiene que ver un poco, el señor Valencia nos pregunta justamente, digamos, según su experiencia o su política, digamos, quién podría hasta este momento ir como perfilando como posible ganador. Ya don Roberto pues ha dicho un poco, ¿verdad?, que quienes posiblemente pasan a una segunda vuelta electoral son en este caso los candidatos tanto de la alianza, digamos, Nuevas Ideas y Gana, que es el señor Bukele, como también, digamos, la alianza por un nuevo país, que sería el señor Carlos Calleja. ¿Es así, don Roberto? No, es así. ¿Por qué? Entonces ahora le agregaría, ¿por qué cree que ellos avanzan más que el otro contendiente, que en este caso sería el del FMLN? Bueno, porque la factura que tiene que cobrarse del FMLN es más grande. Es decir, los votantes naturales del FMLN han dejado de votar por ese partido, porque se sienten frustrados, porque se sienten decepcionados. La señal más clara fueron los 400,000 votos que perdió en la elección del 4 de marzo del año pasado. Entonces esos votos no los ha recuperado, por más que uno entiende que es políticamente correcto para un secretario general decir que va a ganar en primera vuelta, que es una remontada, ni que fueran el Barça. No es así, pues la realidad no funciona así. Pero ellos tienen que decirlo porque su militancia, no pueden decir, miren, ¿saben qué? Fíjense que vamos a perder, va a ser peor el escenario que en 2018, y entonces mejor vayamos viendo cómo recogemos los pedazos que quede el partido y nos agrupamos, hacemos una reingeniería, porque tienen que hacer una reingeniería profunda, una cirugía mayor, para ver que ese partido no se parezca al Partido Comunista Italiano o al Partido Comunista Chileno, es decir, partidos bonsai, muy pequeños que ya van en camino, no pueden extinguirse totalmente, pero son tan chicos que se vuelven irrelevantes. Entonces yo digo, el escenario posible de segunda vuelta no hay pierde, es con Calleja y Bukele. Ahí vamos a ver qué condicionantes se dan en términos a cómo se va a presentar esa batalla por ganar otra vez votos. Las elecciones se ganan con votos. Entonces aquel que logre ilusionar, entusiasmar más a los votantes va a definir la elección. Ahora, con lo que dice, me saltan dos inquietudes. Una, se supone que la población vota de manera distinta en los procesos electorales de diputados y alcaldes y diferentes a las presidenciales. Sin embargo, usted, y ahí se lo contrasta con lo que acaba de decir, dice que el voto de castigo del FMLN del año pasado aún no cesa. O sea, sí, y va a aumentarse, digo yo. Además se va a convertir en un voto útil. ¿El voto útil qué es? Yo tengo una preferencia electoral. Ese es mi número 1 de intención de voto. Pero me doy cuenta que eso que yo tengo como preferencia no va a ganar. Y no quiero que el que está contendiendo con el que voy a votar, para no hacer inútil y desperdiciar mi voto, si yo voto por ese que va de puntero, es mejor para mí que quedarme en la casa o votar por el mismo. Además ya no estaría en contienda el FMLN, porque la contienda sería entre dos que van a competir en la segunda vuelta. Entonces, a los votantes del FMLN, que ahí sí es voto racional, ellos van a considerar dos opciones: quedarse en la casa y votar por Nayib Bukele. Es contra natura, digamos, que ni por más que Medardo González les diga que voten por Arena, ellos lo van a hacer. Entonces le quedan dos opciones a los votantes del FMLN en segunda vuelta: quedarse en la casa o el voto útil. Se llama útil porque lo desperdician si no van. De eso estamos hablando.
Y vamos igual, va a ser un voto útil, pues, porque ya no tienen cero posibilidades de ganar. Como me dijo hace un momento este es ¿cómo me dijo? Este es el día último de los 15 minutos de fama de José Alvarado. Yo creo que tiene derechos y todos somos humanos y él pues necesita... Tiene aspiraciones legítimas como cualquiera. Sí, necesitaba esa proyección, digamos, mediática, pues. Pero ¿quién lo va? No sé si ustedes lo van a invitar después del día de hoy a José Alvarado, en calidad de pastor a lo mejor sí, pues, pero su tiempo político ha terminado en este periodo. Bueno, y sin carácter peyorativo, pues, porque él ha hecho su esfuerzo, pero mira, hay una cosa muy concreta. Yo tengo una semilla de mango y la siembro. Es real que el día siguiente tengo mangos. Funciona así la naturaleza. Yo siembro y el día siguiente tengo mangos. No funciona así. Entonces, a lo mejor si él verdaderamente es constante, es persistente, podrá aspirar a un número, no sé cuántos diputados, tal vez dentro de 3 años, y si él está en condiciones... Si es que no le cancelan el partido. También, porque si no tiene 3% de los votos, hasta la vista, baby. Exacto. Desde que hacer otra vez el proceso de inscripción. Exacto, es un proceso completamente diferente. Entonces, los 15 minutos de fama de José Alvarado han terminado. Muy bien. Don Roberto, ¿sabe...? Definitivamente usted es un hombre de mucha trayectoria y aquí quiero aprovechar porque de producción justamente me están diciendo que hay un comentario para usted. Tire la piedra. No hay nada que ver con eso. Me dicen que definitivamente apoyan lo que usted está diciendo. Me dice que esas canas no son por gusto. No, además me salieron cuando tenía 35 años, son hereditarias también. Bueno, perfecto. Entonces, en este caso, si me repiten quién justamente es el que lo dijo por Facebook, el señor... Carlos Rivera, justamente él nos acaba de comentar por Facebook que definitivamente comparte la opinión de don Roberto. Me imagino que en todo sentido, ¿verdad? Los 15 minutos de fama que ya terminaron, los 2 que pasan a la segunda vuelta electoral y todas las cosas que estamos hablando. El voto útil del FMLN. Y los que se van a quedar o los que van a votar por nadie también. Bueno, otro escenario. Bueno, no más que escenario, una explicación de su parte. A ver. ¿Cuál fue el pecado de Hugo Martínez? Si seguimos esa línea de la que usted habla, ¿cuál fue, o no el pecado, cuáles fueron los pecados de Hugo Martínez para no trascender a lo que usted llama una eventual segunda vuelta? Es que él está pagando las facturas de una cena que no fue. Es decir, el costo político que Hugo puede ser un candidato, digamos, que pueda competir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene un partido que tiene una trayectoria de rechazo de la población, que ha decepcionado a mucha gente, y entonces no es problema del candidato, porque él va a pagar los costos, la factura, como repito, de los errores y la decepción que la gente tiene en contra del FMLN. Entonces, como aquí no solo estamos hablando del candidato, sino que estamos hablando de cómo la gente, y ahí viene otra forma de votar que se llama el voto de castigo. Entonces al FMLN le toca otra vez voto de castigo. Veamos solo cómo califica la población en las encuestas la gestión gubernamental. La gestión gubernamental de Sánchez Serén es la peor evaluada de todas los presidentes de los últimos años. Entonces no tiene correlación. A mala evaluación del presidente de la República, menos posibilidades del candidato del partido FMLN. Entonces él va a pagar ese costo, además va a quedar prácticamente como cohete quemado, pues, en términos de que su posibilidad es igual que Gerson, pues. Gerson ya fue cohete quemado cuando lo sustituyeron y a lo mejor va a trabajar en un organismo internacional o no sé qué estará pensando Hugo Martínez. Pero sus posibilidades políticas han terminado. O sea, los perdedores no son atractivos, pues. Entonces él es eso, un perdedor, va a ser un perdedor. Qué duro, don Roberto. Pues sí, pero la realidad es que la realidad no es como uno quiere, sino que como realmente es, y además existe independientemente de la conciencia que yo tenga de la realidad. No, o sea, yo se puede adornar, pues, pero ¿de qué sirve adornar la realidad? Eso es autoengaño, o es engañar a los que nos están viendo. Todo directo, nada de eufemismo, ¿verdad? Pues no sirven, pues. O sea, la realidad es como es, y no ayuda porque nos autoengañamos estar tratando de buscar adornar cosas que no se pueden. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Los problemas uno los enfrenta, y si no
o los deja para el día siguiente, los va a encontrar más grandes. O si dice que no hay problema, le van a aparecer como problema, porque la realidad, como digo, es independientemente de la voluntad. O sea, ese es el problema del FMLN. ¿Qué es lo que le queda al FMLN? Es como esta taza que se me caiga ahí y tomo la pega loca y empiezo a unir los pedazos. Seguramente la puedo complementar los pedazos otra vez, pero que eso se convierta en un partido competitivo. Además ya no hay elecciones hasta dentro de 3 años, o menos de 3 años, con lo que ya ha funcionado la asamblea y los alcaldes. Tal vez, si se apuran, pueden ser competitivos en algunos lugares y con algunos diputados en la próxima elección, pero es un partido de perdedores, pues ya vienen con ese, y a nadie le gusta ir con perdedores, pues. Perfecto. Ahora bien, ya hablamos, digamos, de los dos posibles perdedores, como dice don Roberto. Entonces vámonos a la cancha de él, ¿verdad? En el sentido de que él dice que un eventual o un posible escenario sería, en este caso, el señor Bukele con el señor Calleja. Ese es uno. Y el otro, que no lo podemos descartar totalmente, es que aunque haya sido baja la votación, los números de esa votación se inclinen a la mitad más uno para Bukele. No se puede descartar, pero es más, digamos, más próximo o más posible, pues, la cuestión de que se vaya a una segunda vuelta. O sea, todos las cartas están en el aire hasta las 7, 8 de la noche de hoy. Y según el Tribunal Supremo Electoral, hasta como a las 9, ¿verdad? Que podría dar, digamos, algunos resultados preliminares. 8, 9 de la noche. Hay que acordarse que los mismos datos que tiene el tribunal los tienen los partidos, porque ellos sacan una copia del acta y la llevan, el que trabaja para el tribunal la sube a la base de datos del tribunal y los partidos la llevan a la base de datos de sus partidos. Los mismos datos tiene el tribunal que tienen los partidos. Exacto. Ahí no hay donde perderse. Don Roberto, sé que va a ser difícil, digamos, apartar su corazoncito, pero hábleme así en objetivo, digamos, cuáles son esas fortalezas que cree tuvo Nayib. Es que el tema de la fortaleza... Cuando le han cuestionado, no ha presentado plan de gobierno. El voto joven al cual supuestamente, o con el cual supuestamente trabajó muchísimo y esperaba mucho apoyo, pues no lo logró, ¿verdad? Tan abiertamente, y ahora tuvimos una conferencia o una transmisión en red donde él justamente llamaba a la población joven a seguirlo apoyando, a que no lo dejen solo en términos concretos, ¿verdad? Y cómo ese, digamos, y aquí hay un poco los mensajes de campaña, cómo pasó de un partido al otro, cómo se fue adaptando de un partido de izquierda a la derecha, bueno, y ese tipo de situaciones, o sea, cómo, o sea, entender toda esa situación. Es que todo eso no importa, porque él representa la opción diferente ante el hartazgo de la población de los dos partidos que se han turnado en los últimos 30 años. Y entonces no importa que no vaya a un debate, no importa que haya presentado el programa de gobierno que ha presentado, porque para la gente y el entendimiento es así, de la forma más sencilla que la gente lo dice. Dicen, Arena ya robó 20 años. El FMLN robó 10. A lo mejor Nayib roba, pero hace algunas cosas y roba menos. O sea que incluso la cuestión de acusación de corrupción no pega, porque la gente asume que puede ser que robe, pero a lo mejor hace cosas que no hicieron los otros. O sea, hasta allí llega como el margen que le dan de apoyo, a pesar de... Entonces dice uno, no fue a los debates, perdió. No entregó un plan de gobierno que sea satisfactorio, perdió. No es cierto, porque él lo que representa no es si fue al debate, si presentó un buen programa de gobierno, si ha hecho actos de corrupción en San Salvador. No importa, no importa nada de eso. Lo que importa es que él es la expresión del hartazgo de los dos partidos. Eso es lo que hay que entender. Es el fin de un ciclo de la vida política del país. Un sistema en que se turnaban Arena y FMLN ha terminado, y además ha terminado una generación. Este es un relevo. Veamos las edades de los candidatos. Estamos hablando de nada más de un cambio generacional. Sí, además, o sea, por más que lo podamos maquillar, Bukele tiene 37 años, Calleja tiene 42, 43. Entonces estamos hablando que los que no tenemos ni 37 ni 40 años, ya tenemos que dedicarnos a asesorar o a hacer otro tipo de tareas, pues, porque ya estamos
nos guste o no nos guste, ante ese relevo. Y eso lo tiene que entender el FMLN. No es posible que los dirigentes del FMLN solo estén amparados a la solución biológica. Sí, claro, todos nacemos, nos desarrollamos y morimos, pues. Pero yo creo que los dirigentes del FMLN deben de llegar al entendimiento que deben dar lugar. Claro, ellos se entran en dificultades porque no han formado el relevo. Y entonces eso les da como mucha preocupación. Ahora, no me lo voy a tomar a mal, don Roberto, pero yo recuerdo cuando estuvimos el año pasado en uno de los programas, usted se recuerda que estuvimos allá un par de veces en nuestro antiguo set, y don Roberto decía, y hacía mucho énfasis en eso: emita un voto pensado sobre, digamos, esa convicción o esa noción clara sobre los planes de gobierno que tengan los candidatos. Y ahora don Roberto me le da vuelta completamente a eso y dice que no importa si presentó un plan pirateado, chabeleado o como quieran decir. O sea, don Roberto, usted me sorprende, no, ¿verdad? Me sorprende. Es lo que te vuelvo a repetir. Sí. Yo estoy analizando el escenario de cómo se comporta la población en su conjunto. Mi voto es racional y a él se lo he dicho. Hay cosas que pienso que no son como él las hace, y si las toma o no las toma. Yo soy asesor, soy consiglieri, digo y lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Y yo sigo insistiendo, hay que ponerse en los zapatos de la población, y el voto de la población es emocional. Yo, en mi voto racional, te digo, yo voto a partir de la validez o no, lo cierto o no, lo correcto o no de los planes de gobierno. Yo, pero mi voto es racional. Pero la gente no lo pondera así. Las personas en general no están discutiendo este programa es de esta manera, este segundo programa es de otro, este tercer programa de gobierno es otra, pues este es el mejor, por eso voy a votar. La lógica de las personas no es así, el voto no es racional. Entonces, al ver eso, uno decide, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Me quedo yo con mi voto racional o analizo los escenarios? Y yo me decidí por analizar los escenarios. Además, desde una visión crítica, es decir, no se trata de ir a hacerle el bendito a Bukele, lo vuelvo a decir, se trata de buscar llenar un espacio que sea contrapeso y que le pueda decir al señor Bukele: mira, yo pienso que esto que estás haciendo, razonarlo o pensarlo más. Ese es el rol que yo pienso que yo y muchas personas dentro de los que acompañan a Bukele están pensando hacer. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pues sí, es así, porque yo sigo siendo crítico, pues, y mis planteamientos tienen ese espíritu crítico. Crítico en el sentido, no como lo entienden los salvadoreños, de buscar lo malo en alguien. El espíritu, el pensamiento crítico es buscar en algo lo positivo, lo negativo, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno o lo malo de algo. Eso es tener pensamiento crítico. Aquí en El Salvador, tener pensamiento crítico es decirle a alguien: mira todo lo malo que has hecho. Perfecto. Ahora, don Roberto, si me permite, vamos a ver, nos han enviado por acá alguna información y me dice justamente producción que demos paso a esto. Me dicen que es justamente del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver. Bueno, no, estamos todavía pendientes, no tenemos la información acá, pero me dicen justamente que es del Tribunal Supremo Electoral. Por ahí, en algún momento vamos a volver. Pero ¿qué tendría sentido el Tribunal Supremo Electoral? Lo único que tendría sentido es inhabilitarlo, pero eso no puede. O sea, a lo único que podría hacer el tribunal, si lo hace, digamos, mutuo propio, es iniciar un proceso para buscar sancionarlo, pues. Exacto, vamos a ver, entonces justamente me dice también producción que sí me ha llegado la información, pero en algún momento creo que lo vamos a encontrar. No, nada aún, pero bueno, nosotros seguimos conversando con don Roberto Cañas, ¿verdad? Igual. Don Roberto, ahora muy bien, volvamos siempre al escenario posible de la segunda vuelta electoral. ¿Cuáles son, digamos, esas fortalezas que les ha permitido al candidato presidencial de Alianza por un Nuevo País dar dar esa posibilidad o tener esa posibilidad de llegar a una segunda vuelta electoral? ¿Cree que ha sido la conjunción de todos estos institutos políticos que lo rodean, o definitivamente tiene que ver un poco ya el cansancio del que usted habla frente al FMLN? Ellos conocen, por eso la alianza se llama Nuevo País.
ellos saben que también Arena está pagando la factura de un desgaste muy grande. Ellos no están ignorantes de eso. No es extraño entonces que digan una alianza para un nuevo país, y entonces aparece lo nuevo, un cambio, hablan de nuevo, de cambio. ¿Por qué hacen eso? Y además dice Calleja, no me juzguen a mí por las acciones del pasado. ¿Qué quiere decir? Tomar distancia de aquello que sí está cuestionado y decir, yo no tengo nada que ver con eso, júzguenme a mí por los hechos del futuro. Pero lo que pasa es que el razonamiento de las personas no es así. A él lo están juzgando. Además, veamos los financistas. Los financistas de Arena son personas vinculadas a el grupo económico más importante del país, que ha financiado históricamente los partidos que han llevado al país al lugar donde estamos. O sea que no hay nada nuevo. Si a mí me dicen que los financistas son diferentes, si a mí me dicen que hay nuevo, pero va a jurar a la tumba de Roberto Barbizón que va a ganar en primera vuelta, y que Alfredo Cristiani lo acompaña el día del cierre de la votación, ¿de qué nuevo estamos hablando? Pues, ¿qué es la pregunta? ¿Cuál es lo nuevo? Pues, sí. Y entonces el mismo voto de castigo del FMLN, o sea, porque no hay apuestas lo que sucede, atractivas de parte del candidato. Pero veamos qué otras cosas tiene a su favor el candidato de la Alianza para un Nuevo País. Tiene los medios de comunicación más grandes a su favor. La maquinaria electoral que siempre se tiene una maquinaria electoral que ha formado en todos estos años. Bueno, los medios de comunicación más grandes de este país lo han consentido a Hugo Martínez. Nunca en el pasado el FMLN le habían permitido 2 páginas de entrevista para el candidato del frente. Hoy se lo han dado, le dan mucha cobertura y no lo atacan. Y por supuesto, permanentemente el candidato de Arena aparece en infocomerciales, pues. Son informaciones que todos creen que son noticias, pero son comerciales. Sí, ¿verdad? Ya lo sabemos, y los que ustedes que son periodistas saben qué es eso. Además, el dinero, o sea, no solamente el dinero que se ha gastado para la publicidad, que ronda en los casi 10 millones de dólares en Arena, igual en Bukele, todo eso pesa, pues el dinero es fundamental para el desarrollo de una campaña. En la propaganda abierta al menos, ¿verdad? Y otras cosas que ya no sabemos, pues. Entonces, la ecuación es, 1, presentarse como algo diferente. No, yo no soy igual al partido que me lleva, aunque comete contradicciones como las que hemos hablado. 2, tener a su favor los grandes medios de comunicación social, que no es poca cosa. La gente lo que ve son esos medios, lo que lee son esos medios. 3, tener mucha plata pues para financiar ese partido. 4, tener una maquinaria electoral que se ha construido por años, que es el sostén del trabajo. 5, las alcaldías que tiene, que son la plataforma sobre la base de la cual ha hecho su campaña y ha vendido la idea de que él es un candidato de territorio. No hay nada más falso que un abrazo de un candidato en campaña a una señora. Eso no vengamos aquí a decir que el trabajo territorial que le va a dar la victoria son esas visitas a los municipios, a las colonias. La gente va porque cada 5 años llegan, y la gente sabe que van a volver a llegar dentro de 5 años, y lo que se pregunta cada vez que llegan es qué traen los personajes que son candidatos. Entonces tampoco yo creo que es autoengaño de parte de un candidato como Calleja pensar que ya la hizo porque visitó los miles, como él dice, de municipios. O sea, no es cierto, porque las lógicas no funcionan así. La gente, claro que le recibe, si usted lleva a un lugar camisetas, pues recibe de parte de la gente la atención de aceptarle las camisetas, las láminas, las piñatas que puedan reventar, lo que usted trae. Y si lo lleva a un partido, lo aceptan; si lleva a otro, lo aceptan; y si llega un tercero, lo aceptan también. ¿Cómo va a votar? Ahí ya es otro, como dicen los hipotes, otro nivel.
Perfecto. ¿Sabe, don Roberto? Perdón que no es que no le haya estado escuchando, pero justamente... buscando. Sí, andamos buscando justamente lo que nos dio, digamos... el tribunal. Fíjese que es curioso, estoy viendo la parte baja del comunicado. El comunicado tiene 6 páginas, ¿verdad? Y vemos en la parte ya última, se recuerda que casi todo viene por ahí, ¿verdad? Dice... con base en anteriores consideraciones, lo establecido en el 208 de inciso cuarto de la Constitución de la República y lo regulado en los artículos 39, 40, 41, 59, 64 romano del Código Electoral, este tribunal resuelve: iníciese de oficio el presente procedimiento administrativo sancionador por la posible comisión de la infracción prevista en el artículo 175 del Código Electoral. Lo único que está diciendo es que van a iniciar el proceso. Vaya, ¿cuándo van a tener la...? Pues bueno, aquí viene la parte esta a la que usted está aludiendo, justamente el punto, el numeral 2, el 2, y luego tiene como unos subnumerales, y es importante porque dice que acá le requiere a los medios de comunicación: Telecorporación Salvadoreña, canales 2, 4, 6, 35, Grupo Megavisión, y dice cuáles canales son; Red Salvadoreña de Medios, dice también cuáles son los medios que le integran; Televisión Oriental, TVO, Tecnovisión, Claro, Sky del Salvador, que le envíen un informe al Tribunal Supremo Electoral diciendo: 1. Si han transmitido o pautado la conferencia de prensa brindada por el candidato Nayib Bukele el día 3 de febrero, o sea, estamos hablando justamente hoy, identificado en párrafos anteriores y cuya copia se agrega junto a la comunicación de la presente. 2. En caso de haberse transmitido, que se indique quién ha sido la persona natural o jurídica que contrató la transmisión. 3. Si la contratación se ha realizado a través de una agencia publicitaria. 4. Y el informe deberá adjuntarse, en caso de proceder, los documentos que acrediten la información que se requiere. Eso se cae todo, porque una conferencia de prensa de esas, nosotros vimos en la televisión cómo había una enorme cantidad de personas, de periodistas, pues, siguiendo la cobertura de la llegada a votar, que es en el contexto en el que hizo ese anuncio, y a ninguno le estaban pagando. O sea, si la causal... Fue una toma de la señal y le retransmitieron. ¿Verdad? Porque era noticia, porque Bukele es noticia y hagan a cubrir la noticia, no es que Bukele haya pagado para que cubrieran eso. Entonces ahí es nulo, de nulidad absoluta ese argumento. Además, en todo lo que se van a tardar, ¿con qué van a salir? Pues que le van a cobrar 1,000 colones de sanción por haber hecho un llamado a votar en un momento de silencio electoral. O sea, si de esto surgiese la inhabilitación del candidato, entonces podríamos hablar de un terremoto que ya político. deja de ser candidato, porque ahora ya son las votaciones y ahora ya es, digamos, un virtual posible funcionario o cualquier otro término que se le quiera dar. Sí, o sea que eso no es relevante, o sea, para efectos de la aplicación de la ley. Lo que van, como dice ahí, van a iniciar un proceso sancionatorio que no se sabe cuánto tiempo va a llevar, que no sabe a qué va a llevar. Y si va por la vía de preguntarle a esos medios que si les pagó Bukele para que cubrieran la conferencia de prensa, están fritos, pues, a nadie, porque lo cubrieron mutuo propio, porque Bukele era noticia que fuera a votar. No es que dijo, vale, voy a dar esta plata, cobran esto y lo sacan, por favor, destacado en sus noticias. No es así, pues. Perfecto. Bueno, y el último punto no solamente gira instrucciones a la Fiscalía Electoral para que tome cartas en el asunto. Pues nada más. Todo lo que pone en carta es como, es el ejemplo de alguien que debe una tarjeta de crédito y pasa al jurídico y inicia el proceso porque debe que el juez busque sancionarlo porque no le ha pagado las tarjetas a un banco, a una emisora de tarjetas de crédito. Eso es automático. O sea, usted entra en mora, entra a lo jurídico, pues puede pasar un año en eso. No sé cuánto se va a tomar el tribunal para emitir sanción. Definitivamente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado en este momento. Nosotros agradecemos muchísimo su sintonía. Antes de retirarnos, les recuerdo que pueden enviarnos su información, ya sea en video o en fotografía, o hacernos llegar sus comentarios, preguntas cuando tengamos un invitado en turno, al WhatsApp directo de Diario Digital Cronio, que es el 70174887, o igual pueden ustedes publicar en cualquiera de las redes sociales utilizando el hashtag elecciones 2019 xcronio. Don Roberto, antes de retirarnos, justamente sus últimas palabras, por favor. Nada, que estén atentos. Yo creo que no hay nada más grave que una población no involucrada en política
El problema es que los buenos no participan y le dejan a los malos la posibilidad de elegir. Eso lo dice Martin Luther King. Y es real, pues hay que participar, y la primera forma de participar hubiera sido ir a votar, y la segunda es exigirle a los gobernantes que rindan cuentas, que sean transparentes, que sean austeros, que tengan cero tolerancia contra la corrupción. Hay que participar porque nosotros somos campeones en criticar, en lamentarnos, en discutir, que nada sirve, pero no hacemos nada por participar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues? Don Roberto, ya terminamos, pero ¿cómo fue eso de que los malos, no hay que dejar a los malos? ¿Cómo que fue? tomen la decisión por la mayoría de los buenos, porque ¿y qué significa no eso, contrastándolo, extrapolándolo a la realidad que estamos viviendo? ¿Son malos estos? Pues sí. ¿Estos 4? Algunos de ellos sí. Ah, no, casi que nos da pie para continuar hablando. No, definitivamente, don Roberto, de estos 2 que van a pasar a la segunda. Pues sí, son, digamos, los que presentan opciones que son más atractivas para la población. No, estamos hablando de maldad. Pues habría que ver, todos tienen en el ser humano errores y dificultades, no sé si es maldad es una cuestión deliberada, consciente de hacer daño. Habría que preguntarles a ellos o por sus hechos conocerlos. Perfecto. Les agradecemos muchísimo su sintonía y los esperamos en nuestro próximo enlace en vivo.